1, 2, 1, 2. Hola, hola. Tu voz es una de las herramientas esenciales de relación con el mundo. Además, como las huellas dactilares o tu rostro te identifica y te hace especial. Pero no solo por cómo suena, por su timbre, por sus características, sino también por cómo la utilizas para comunicarte. La voz y todo lo que hacemos con ella para expresarnos se denomina paralenguaje. Y hoy te daré las claves para mejorar tu imagen, incluso aunque no te vean. Las herramientas que veremos a continuación son una muestra de lo que trabajamos en mi curso de hablar en público que puedes encontrar en la descripción. Tenemos totalmente olvidada nuestra voz, como si fuera algo que nos dieran al nacer y que no se puede explorar ni aprovechar mejor. Pero en realidad tiene un gran poder que podemos desarrollar. Con ella nos relacionamos con los demás, transmitimos imagen, provocamos rechazo, desconfianza o miedo. O todo lo contrario, podemos cautivar, inspirar confianza, seducir. Este sonido que de forma casi inconsciente emana de nuestra boca viene de lo más profundo de nuestras emociones, de nuestra actitud ante la vida, de nuestra personalidad, de las emociones del momento. La estrenamos en el momento de nacer y vamos aprendiendo a utilizarla según lo que hacen nuestros padres o lo que se estila en nuestra cultura. Pero no nos han enseñado, a no ser que nos dediquemos al canto o al teatro, a utilizarla de manera voluntaria, consciente y expresiva. Sobre todo en situaciones profesionales. Así que en el trabajo utilizamos la voz igual que si estuviéramos en casa, con la familia o con los amigos. Pues esto se acabó. Vamos a aprovechar esta herramienta para mejorar nuestra imagen y nuestras relaciones. Hoy es imprescindible que la domines en el trabajo, en las redes y en las relaciones más personales. Por eso veremos cómo puedes conocer mejor tu voz y cómo mejorarla. No sé cómo suena mi voz. Pues es normal, porque no es lo mismo lo que oyes tú que lo que oyen los demás, porque tú te percibes desde dentro. Y a todos nos resulta extraño escuchar una grabación donde estamos hablando, porque entonces ya nos escuchamos desde fuera. Pues el primer paso para mejorar es escucharte y acostumbrarte a cómo suena tu voz. Aquí tienes algunas ideas de ejercicios. Lee en voz alta, grábate y escucha la grabación. Escucha los audios que mandas por WhatsApp a tus amigos. Te sorprenderá la cantidad de emociones que transmites. Grábate en las presentaciones profesionales, por ejemplo, y analízate. Otra cosa que puedes hacer para saber cómo te oyen los demás es preguntarles, por ejemplo, si mi voz fuera un animal, ¿a qué animal correspondería? Pues no es lo mismo que te digan un león que un gatito, ¿verdad? O un ruiseñor, por ejemplo. Entonces tú ya tienes una idea de cómo te perciben los demás a través de tu voz. Otra pregunta que puedes hacer es, si solo pudieras escucharme, ¿cómo me describirías? ¿Cómo soy? Puede que te digan grande, joven, dulce, simpático, distante, profesional o tímido. Y esto, junto con tu imagen y tu lenguaje corporal, va formando lo que los demás ven en ti. Esto te da una idea de cómo la voz interviene en tu imagen global y a partir de esta información puedes decidir si quieres cambiar o no esta percepción. Vamos a ver ahora los aspectos que debes de tener en cuenta para que tu voz sea más influyente y más profesional. A veces nos centramos solamente en el mensaje y nos olvidamos de que las ideas, la información, viajan a través de la voz. Si esta no es atractiva, si no es capaz de influir en la mente de los receptores, el mensaje tiene muchas menos posibilidades de conseguir el efecto deseado. Por lo tanto, vamos a ver qué hay que tener en cuenta. Habla en el volumen adecuado para cada ocasión. Un volumen demasiado alto resulta agresivo, desagradable y vulgar. Y demasiado bajo dificulta la comprensión y te hace menos visible. No solo esto, refleja poca energía o incluso falta de seguridad en lo que dices. No tengas prisa.
Si hablas demasiado rápido, probablemente no se te entiende o no pueden seguirte y al final cansas. Las personas que hablan muy rápido parecen estresadas, nerviosas y esto se contagia. Si hablas demasiado despacio, aburrirás y facilitas que las personas que te escuchen se impacienten o incluso desconecten. Articula claramente. Esto significa que tienes que pronunciar todos los sonidos claramente y sin comerte sílabas. Por ejemplo, problema en lugar de problema o generalmente en lugar de generalmente. Si te piden con frecuencia que repitas lo que has dicho, si te dicen que no te entienden al hablar, es una clara señal de que no articulas, que quizá por ansiedad o por unos hábitos adquiridos desde la niñez tienes un problema de articulación. Uno de los ejercicios más conocidos para mejorar en claridad es el entrenamiento con el lápiz. Te muestro cómo hacerlo porque hay que ponerlo en la boca y sujetarlo con los colmillos. Así. Y a partir de aquí tienes que hablar. Lo más fácil es leer un texto varias veces, procurando que se entienda todo. ¿Qué provoca el lápiz? Este estorbo hace que nos esforcemos más para que se nos entienda y eso trabaja la musculatura de toda esta zona. Con lo que al soltar el lápiz tenemos mucha más fluidez, tenemos la lengua, todos los músculos mucho más preparados, mucho más ligeros para articular claramente, para que no se nos pegue, para que no parezca que tenemos un zapato en la boca. Bueno, pues practica esto precisamente justo antes de una intervención importante o lo puedes practicar a diario durante un ratito para mejorar en general tu dicción, tu articulación. Además de articular, también tienes que pronunciar correctamente. Cada idioma tiene sus variantes dialectales y todos nosotros podemos hablar según el acento de nuestro país o nuestra región, pero hay que tener en cuenta que en el ámbito profesional especialmente es conveniente acercarnos al estándar, es decir, a este modelo que todos compartimos y que nos permite entendernos sin dificultades. Por ejemplo, pronunciar acción en lugar de acción o acción, acabao en lugar de acabado o mi amor en lugar de mi amor. Esto serían rasgos muy específicos de un acento, de una variante dialectal y que es mejor no utilizar cuando estamos en una situación más profesional y más formal. Aparte de la corrección, también hay que ponerle emoción, porque ¿a ti te resulta atractivo un discurso totalmente plano, siempre en el mismo tono? No, ¿verdad? Porque no conecta y es aburrido. Pero tenemos las herramientas vocales para poner color a lo que decimos. Podemos impregnar las palabras de emociones, pasión, autoridad, ternura, tristeza, sorpresa. Tú puedes hacerlo y además voluntariamente, como hacen los actores. Y una de las prácticas caseras que más te puede ayudar es leer cuentos en voz alta. Si tienes niños a tu alrededor, seguro que además lo vais a pasar muy bien. En los cuentos tienes que hacer la voz de los distintos personajes y además la voz del narrador, y por eso tienes que cambiar de registro, tienes que poner suspense, tienes que hacer pausas para generar una expectación. O sea que los recursos que tenemos para contar cuentos los podemos aplicar después también en otras situaciones para ser más expresivos. Acentúa las palabras o ideas clave, como si estuvieran en negrita en el texto. Pon el énfasis para destacarlas. Mira la diferencia entre tenemos que asumir entre todos que somos responsables del cambio climático y que entre todos tenemos que buscar soluciones. O tenemos que asumir que todos somos responsables del cambio climático y que entre todos tenemos que buscar soluciones. Respira. No te precipites al empezar. Procura no quedarte sin aire a la primera frase, especialmente al final. Entre una idea y otra, pon una pausa, porque estas pausas dan valor a las ideas que estás diciendo, a la que acabas de decir y a la que viene después.
Los silencios también evitan la monotonía y te ayudan a proyectar una imagen firme y de seguridad. Si no los haces, parece que tienes mucha prisa por terminar. Elimina tics y muletillas. Son estos sonidos como o repetición de palabras que se añaden sin sentido a los discursos, que molestan y dan una imagen de poca agilidad y poca fluidez. Normalmente no somos conscientes de que los estamos haciendo, por eso es importante que te grabes y te darás cuenta de la cantidad de repeticiones que tienes de estos sonidos o de estas muletillas. ¿Qué te parece? ¿Cuántas cosas hay que tener en cuenta, verdad, para tener una voz profesional? Bueno, pues no te vayas porque todavía tengo algunas herramientas más muy fáciles de aplicar para que puedas tener una voz agradable y profesional. Una de las cosas básicas es tener siempre la boca hidratada. Y esto que parece una tontería es... Es muy importante cuando estamos en situaciones de tensión, porque el nerviosismo provoca sequedad y si tenemos la boca seca se nos puede trabar más fácilmente la lengua. Así que siempre agua a mano, especialmente antes de empezar. Antes de empezar cualquier reunión o llamada importante, calienta un poco los músculos con ejercicios. Cosas así, movimientos de este tipo te pueden ayudar. Tener la boca más suelta. Y un hábito que tienes que practicar ya para siempre es hablar de una forma tan marcada que una persona que no pudiera escucharte pudiera leerte los labios. Toma nota de las palabras de tu vocabulario habitual que más te cuesta pronunciar y practícalas hasta que salgan correctamente. Por ejemplo, institucional. Y hay que decir, acuérdate, sílaba por sílaba. No tengas prisa. Grábate y escúchate muchas veces y comprueba si se te entiende, si eres persuasivo, si cansas. Corrige lo que haga falta. Además de esto, puedes apuntarte al curso online para hablar en público que tienes en la descripción del vídeo. Y no olvides lo más importante, y es que cuando tú hablas, no hablas para ti, hablas para los demás. Por lo tanto, procura que esta herramienta que tienes tan poderosa sea atractiva y sea eficaz.